Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y la Corte Constitucional admitió a trámite la propuesta del presidente Noboa para que la Asamblea Nacional designe autoridades en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y determinó que se tramite mediante una enmienda constitucional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta propuesta presidencial, la designación de autoridades que debe decidirse ya más adelante en las urnas. ¿Cuál es el proceso planteado? ¿Qué es lo que se vendría una vez que se ha propuesto esto por parte del presidente Noboa? Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muy buena tarde para usted y para quienes nos escuchan. Es un gusto siempre. Gracias nuevamente. Hay una propuesta que, lo primero, un poco la parte de forma. ¿Qué tan conveniente es volver a que la Asamblea Nacional nos designe autoridades cuando igual tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha tenido los mismos o quizá peores cuestionamientos que los métodos anteriores? Muy bien, yo creo que usted plantea una premisa de arranque que el país la debe comprender y debatir. Mire, Fausto, yo creo que todo lo que implique reducir atribuciones y poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de este engendro constitucional, es sano para el país. Déjeme partir de esa premisa. Todo lo que implique debilitarle a este engendro constitucional que ha servido para las bandas y los bandidos, que ha servido para tomarse el poder, que ha servido para que simplemente haya una suerte de subterráneas tesis, ideas, designaciones, yo creo que es bueno. Debo partir de esta premisa, porque esa es una premisa honesta con el país. El actual Consejo de Participación Ciudadana fue creado en la Constitución de Correa, exclusivamente para tomarse los órganos del Estado. Y que nunca ha hecho honor al nombre, la famosa participación ciudadana, lamentablemente, y hasta el día de hoy no ha sido tal. Es una cuestión ridícula. La participación ciudadana se hace desde la ciudadanía, no desde un órgano de Estado. Porque cuando usted quiere hacer participación ciudadana desde un órgano estatal, ya no es ciudadano, pues es participación estatal. Entonces, esto es un conflicto de antítesis, es un conflicto de origen. Este engendro constitucional yo creo que debe desaparecer de la Constitución. Mientras la desaparición de la Constitución no haya prosperado, no se haya dado, porque también termina siendo muy coqueto para los gobiernos, ojo, los consejos de participación han mostrado el país que es un órgano que finalmente es coqueto para cualquier poder político de turno. Y a esto es también una cuestión que hay que pensarla. Pero si pasamos y transferimos la potestad del Consejo de Participación Ciudadana de designar autoridades a otro órgano, yo creo que eso es bueno para el país, apreciado Fausto. Yo no sé si aquello, pero prospere en una consulta popular inmediata. Recordemos que el Ecuador tiene urgencias de otra índole y de otra naturaleza, que lamentablemente esta propuesta que se presentó en septiembre del 2025 tuvo ahora un dictamen de vía. Esto también es importante, Fausto. En este momento lo que la Corte Constitucional ha hecho es dictaminar la vía. ¿Qué es la enmienda? Que es de enmienda porque hay otras dos, que es reforma o constituyente. Lo que ha hecho la Corte es decir, la vía es la enmienda y tiene 20 días término para pronunciarse sobre un segundo control constitucional, que es ya sobre el contenido mismo de la propuesta per se. Fenecido este término, la Corte Constitucional nos dará a conocer efectivamente en qué estado se encuentra el control de esa consulta referéndum, porque esto directamente debería ir en referéndum al Consejo Nacional Electoral. Si es que se tramita, de acuerdo a lo que estamos conversando, mediante una enmienda constitucional, ¿qué procedería de aquí en adelante? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este proceso para llegar, ojalá, en algún momento a determinar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tenga las atribuciones que tiene, no tenga el poder que tiene, no tenga esta contaminación que ha tenido siempre? Y yo quiero complementar algo. Usted siempre he dicho, es uno de los periodistas más serios que tiene el país. Y usted hace un análisis muy idóneo. ¿Esto realmente destraba los problemas políticos? Si pasamos a la Asamblea, ¿no caemos en el mismo riesgo? En la mitad de la propuesta de enmienda, que no es otra cosa más que repetir una propuesta
que ya tuvo un dictamen anterior en el año 2022, la 622 RC. Esto fue una propuesta de Lazo a propósito. Veo que tanto critican al actual gobierno, al exgobernante. Bueno, esto fue una propuesta de Lazo, que se ha repetido por el presidente actual. Y en esa propuesta también se reconfigura ciertos métodos o mecanismos de designación. Déjeme decirle, a través de comités técnicos que eliminan estos comités ciudadanos que hemos visto en el país, que han sido una vergüenza, y hay una suerte de comités técnicos que integra la asamblea, un poder de transparencia y 3 universidades. Se dice que además tenga participación de las universidades para el proceso de designación como base de estos comités técnicos. Y yo creo que eso sí es sano para el país. Las instituciones universitarias indiscutiblemente tienen mucha más legitimidad, coherencia que órganos o actores políticos nada más. Entonces yo creo que esto hay que debatirlo y hay que mirarlo. El camino, apreciado Fausto, es, una vez que la Corte Constitucional haga el segundo control de constitucionalidad y si guarda silencio igual, se entendería que hay un dictamen a favor de la propuesta de enmienda. Y eso implicaría que pase al Consejo Nacional Electoral para que éste en 15 días convoque a elecciones y en 60 días, conforme al Código Orgánico Electoral, se realice el proceso electoral. La práctica en el Ecuador, Fausto, la práctica en el Ecuador ha sido que el Consejo Nacional Electoral espera el decreto del presidente. Es decir, no actúa de forma automática una vez que la Corte haga el segundo control, sino que espera un nuevo decreto del presidente que le diga, procédase con estas enmiendas. Podría, en esa línea, quizás el presidente intentar ingresar la propuesta de enmienda con las elecciones seccionales 2027. ¿Qué diferencia podría haber más adelante en que sea una Asamblea Nacional? Bueno, hablamos de estas comisiones técnicas, pero quien designe autoridades, porque en una entrevista uno de los el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha decía también, de alguna forma se tiene, por lo menos en el ámbito político, y muchos juristas han coincidido en este sentido, al menos se tiene a quién responsabilizar. Habrá caras visibles de a quién responsabilizar sobre la designación de tal o cual autoridad. Lo que hoy no ocurre con estas comisiones ciudadanas que se diluyen una vez terminados los concursos. Nadie sabe ni quiénes eran cuando se posesionaron ni quiénes son después de realizar los concursos. Es decir, al menos tenemos responsables con nombre y apellido. Mire, Fausto, usted debe tutelar la institucionalidad de un país. ¿Qué significa eso? Que más allá de una persona, del ánimo, desánimo, afecto o desafecto de una persona, usted prefiere que el país vaya bien, que la gente tenga un fiscal que no haga una suerte de persecución, que usted tenga un consejo de la judicatura que no responda a un partido político y haga justicia, para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda invertir, para que la gente tenga acceso a un mínimo de certidumbre. Bueno, todo lo que sucede en el Ecuador en el último tiempo es vía designación del Consejo de Participación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de estas comisiones viciosas, designa Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, todas las superintendencias, Tribunal Electoral, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, y participa además indirectamente en la designación de la Corte Constitucional. Por Dios. Son demasiados poderes. Que ha sido un engendro, a un órgano que ha mostrado vicios, y no porque lo dice Fausto Yepes o José Chalco, porque lo dicen las sentencias de los jueces. Porque la Corte Constitucional ha destituido, porque otros tienen investigación penal, porque otros tienen sentencias de destitución, por favor. Entonces yo creo, apreciado Fausto, que en esa defensa de la institucionalidad, que en esa defensa de una democracia real para el país y que funcione en mejor forma los mecanismos de controles y contrapesos de un Estado democrático constitucional, es bueno reducir atribuciones al Consejo. Indiscutiblemente es bueno. Yo no creo que la oportunidad de ir a las urnas de los ecuatorianos en este momento sea idónea. Eso no creo. Ahí habrá que hacer otros ejercicios, otros miramientos sobre la oportunidad. Pero reducir atribuciones a este órgano mal habido, que ha servido para tomarse las instituciones, yo creo que es sano. Y yo creo que es preferible una suerte de comisiones técnicas de Asamblea Nacional a la vergüenza que tenemos hoy en el país. Y es evidente que de aquí tendrá que haber un cálculo, lo que usted mencionaba,
quizá político estratégico para llevar este proceso a las urnas, tomando en cuenta también siempre los momentos políticos. No será el mejor momento para el Ejecutivo, quizá para aprobar algunas urnas que seguramente está sintonizado con el resto de la ciudadanía, pero no es el momento político para hacerlo, aun cuando sí sea el momento oportuno institucionalmente hablando. Ese es el problema de dividir mucho. Ese es el problema de no encontrar acuerdos, de creer que hay que ser enemigos de todos. Un presidente siempre tiene que cuidar el poder dialogar con todos. Eso es la virtud de un estadista. Un estadista tiene que tener la fortaleza de tender puentes, no de poner murallas. Entonces, precisamente un proceso electoral, creo yo, en el Ecuador, en este momento, por los antecedentes, no es precisamente una carta a favor del gobierno. Sin embargo, ahí lo que les gusta hacer los políticos que deben dedicarse a eso, tienen que mirar los tiempos y oportunidad, que creería yo que podría ser quizás una oportunidad, actuando como siempre se actúa, en que el Consejo Electoral espera el decreto del presidente. Podrían pensar en las siguientes elecciones 2027, elecciones seccionales de gobiernos de cercanía, para ingresar a esta propuesta de enmienda que podría prosperar. No obstante, sí, le escucho. Yo quería decir simplemente, Fausto, de que, sin embargo, esa medición ya rebasa el ámbito jurídico y se queda en el ámbito político electoral. No obstante, esto no podría necesariamente aplicarse para los recientes concursos de autoridades. Me refiero, por ejemplo, a lo que estamos ya en curso, que es el concurso para fiscal general del Estado, seguramente lo que se venga, Consejo Nacional Electoral, no sabemos cuándo ni cómo, y otras autoridades que están todavía pendientes de elegirse a través de los concursos, Tribunal Contencioso Electoral, entre otras. No se aplica por principio de irretroactividad, ¿no? Es decir, no va a tener un efecto hacia cuestiones anteriores ya realizadas. Sí, en principio así es, apreciado Fausto. Pero el concurso de fiscal general del Estado, yo lo veo un concurso, caramba, con muy mal destino. Porque hay una serie de elementos y tropiezos a lo largo del tiempo que primero implica un cuestionamiento sobre su legitimidad. Segundo, hay que ver cómo esto sigue desarrollándose. Cuando usted tiene fijaciones y cuando no piensa en el Estado, comete errores. Cuando usted tiene fijaciones y no piensa en la institución, comete muchos errores. Entonces, seguramente vamos a ver qué nuevos errores trae este proceso de concurso, y quizás ahí, si es que esto se dilata, hay dificultades, indiscutiblemente ahí podría haber una consecuencia a que una propuesta de enmienda o modificación de enmienda haga que también afecte a ese proceso, vuelvo a decir, de tener un desenlace distinto. Sin olvidar algo, Fausto. El concurso o selección de un fiscal general del Estado es un asunto de Estado. Y cuando yo digo es un asunto de Estado, es de que rebasa partidos políticos, rebasa gobiernos de turno, y tiene que rebasar intereses, afectos y desafectos, porque es una cuestión país. Y eso es lo que tiene que primar en este proceso que se desarrolla adelante en el Ecuador. Pero, y precisamente por lo que señala, y con esto cierro, doctor, este es un consejo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bueno, casi actúan similar, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sobrevivido a esta serie de señalamientos, de cuestionamientos. No han sido pocos, han sido incluso la comunidad jurídica, varios sectores de observadores, colegios de abogados, colegios profesionales han señalado las fases previas al concurso. El Consejo de Participación ha sobrevivido a todos estos señalamientos. Ya les queda muy poco para quizá tener algo de vergüenza en todo esto. La vergüenza es algo que viene de la ética. Cuando usted la ética no la tiene y tiene otras intenciones subterráneas, indiscutiblemente ella no florecerá ni vendrá. Lo segundo, Fausto, déjeme decirle, yo recuerdo haber participado activamente, haber hecho que el país entienda y comprenda con usted conjuntamente, Fausto, el error del reglamento inicial. Recuerde usted que pedía un abogado de 19 años. Eso decía el reglamento para ser fiscal. Un abogado de 19 años, porque usted tenía que cumplir con ese requisito para tener un mérito extra, a ese nivel de vergüenza. Y eso ha continuado, han hecho esa reforma que advertimos al país, pero siguen otras barbaridades. Como que en caso de empate haga un sorteo, como si esto fuera el bingo de un barrio.
Mientras el país no sea importante, esto vamos a seguir viendo. Por eso yo vuelvo a decirle, Fausto, no es mala idea, no es mala propuesta reducir atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este gobierno suele tildar rápidamente de opositores a cualquiera cuando se critica. Bueno, hoy no le criticamos, hoy esto es adecuado. Hoy es debido buscar mecanismos para reducir las atribuciones del Consejo de Participación, pero hay que hacer con talla Estado, no con otros intereses subterráneos en los que participan distintos actores. Y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha hecho méritos precisamente para que la gente pierda esa confianza, pierda esa garantía que deberíamos tener todos los ecuatorianos de que los concursos se realicen de manera correcta, de manera frontal y transparente por sobre todo. Doctor Chalco, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Fausto, para mí es un honor estar con usted. Que tenga una muy buena semana. Gracias nuevamente. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la propuesta presidencial de designación de autoridades que se deberá decidir en las urnas más adelante. La idea es que se resten las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar varias autoridades. Y este ya seguirá su trámite más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.